Tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título, Señor, ¿qué quieres de mí? Diga después de mí, Señor, ¿qué quieres de mí? Le hago una pregunta, ¿usted sabe qué es lo que quiere Dios de usted? ¿Está realmente convencido de qué es aquello que Dios desea de usted? Vamos a abrir la escritura, por favor, y le invito a que la abra en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 10. Este es un pasaje muy conocido por todos nosotros y sin embargo siempre trae a nuestra vida algo nuevo. Dice la palabra del Señor así: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dios tiene un propósito para con cada uno de nosotros. La palabra del Señor dice a través del profeta Jeremías: porque yo sé muy bien los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Son pensamientos de bien, son pensamientos de prosperidad, son pensamientos de grandeza, son pensamientos de plenitud. ¿Por qué? Porque Dios desea, amados hermanos, que disfrutemos de la vida que Él nos ha concedido en Cristo el Señor. Ahora, debemos entender que vivimos en un tiempo muy especial, en el que como hijos de Dios debemos de afirmar nuestro compromiso con el Señor y esforzarnos por cada día vivir dentro de la voluntad de nuestro Dios. Esto es algo fundamental en el desarrollo de toda vida cristiana. Es importante que entendamos que ciertamente como iglesia estamos atravesando por un tiempo difícil en el que nuestra sociedad considera la moralidad, la educación, la riqueza y la fama como elementos más importantes en la vida del ser humano que el que éste descubra su propósito en Dios y pueda alcanzar la plenitud a la cual Cristo nos ha invitado a vivir. En otras palabras, nuestra sociedad está distraída, está desenfocada del propósito de Dios. Y por esta razón es que nada puede satisfacer el vacío que hay en su interior. Muchos, como ya mencioné, buscan riqueza, otros buscan la fama, otros pretenden que a través de la mucha educación o la mucha ciencia van a alcanzar a ser plenos. Otros más piensan que es a través de la moralidad. Pero debemos de recordar las palabras del Señor Jesucristo cuando Él dijo que nadie puede venir al Padre si no es a través de Él. Y es que muchas personas hoy día piensan que la plenitud que procede de Dios es algo que simplemente vendrá sobre nuestras vidas. Algunos cristianos hoy piensan eso. Piensan que solo a través de un toque de Dios en sus vidas es que ésta será plena, como si de repente Dios llenase su tanque de felicidad. Y esto es un error, amados hermanos, porque nuestra plenitud, es decir, nuestro gozo, nuestra paz, nuestra completa satisfacción, la vamos a encontrar en Dios, pero solo en la medida que usted y yo seamos transformados en lo íntimo de nuestro corazón. Y no es simplemente a través de un toque de Dios que yo he alcanzado la plenitud. ¿Por qué? Porque la vida plena que en Cristo tenemos nosotros acceso es una vida que se da como resultado de vivir un proceso. No es instantánea. Si usted piensa que la plenitud que de Cristo procede vendrá a su vida de forma instantánea después de una reunión carismática, o después de que el siervo de Dios imponga manos sobre de usted, usted está en un error. La plenitud de la vida que en Cristo Dios nos brinda no viene a nuestra vida por causa de un evento, es el resultado de un proceso. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues a que usted y yo debemos de buscar ser transformados
por el Espíritu del Señor en lo íntimo de nuestro corazón. ¿Y qué va a pasar cuando yo sea transformado, pastor? Pues déjeme decirle que en la medida en la cual cada uno de nosotros sea transformado, porque déjeme enfatizarlo, cada uno de nosotros va a ser transformado a imagen de Dios de forma paulatina y progresiva. Proverbios dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento de forma paulatina y progresiva. ¿Hasta qué? Hasta que podamos manifestar la gloria de Dios como en un espejo. Entonces, es importante que entendamos que esa transformación es el resultado de un proceso. Pero en la medida en la cual tú y yo somos transformados, nuestro corazón comienza a inclinarse para desear hacer lo que Dios quiere. Pero no es simplemente aquello que yo me imagino que quiere Dios, sino que de la intimidad con Dios, de ese proceso de transformación, yo tengo la revelación para conocer el corazón de Dios. Por eso les preguntaba, ¿saben qué es lo que Dios quiere de cada uno de ustedes? Porque si no lo sabemos, esto significa, amados hermanos, que no hemos estado el tiempo suficiente en el secreto con Dios. Y si eso que sabemos que Dios quiere de nosotros no lo estamos comenzando a poner en práctica, eso significa que no hemos tenido un avance en el proceso de transformación. ¿Por qué? Porque nadie que no sea transformado por el Espíritu del Señor puede hacer la voluntad de Dios. En el Antiguo Testamento lo vemos de una forma muy clara. Nadie podía ministrar las cosas santas si no pertenecía a un linaje específico. En este sentido, al linaje de Leví. De la misma manera, nosotros no vamos a poder participar del propósito de Dios si no hemos sido transformados por el Espíritu del Señor. Porque en la medida en la cual tú y yo seamos transformados, en esa misma medida nuestro corazón anhelará que cada uno de nosotros se ocupe de aquello que Dios quiere que hagamos. Déjeme decirle que nadie que esté experimentando la transformación de Dios en su vida podrá aspirar a la plenitud en su corazón sin que como resultado obvio de la transformación, se mueva en la dirección que Dios quiere para su vida. Una persona que de forma figurada pudiera compararse a un árbol carente de fruto, es una persona que no ha sido transformada. Puede estar intentando agradar a Dios a través de sus diversas formas, medios, recursos, disciplina, pero esto no le garantiza que realmente esté donde Dios quiere que esté. Y tampoco garantiza que va a tener el resultado que Dios quisiera que tuviera. Entonces es importante que nos cuestionemos qué tanto estamos participando en el día a día del proceso de transformación al cual Dios nos ha invitado a participar. Porque el Señor Jesucristo lo deja muy claro. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que ustedes tengan vida y una vida abundante. Pero si la vida abundante no es el resultado de un evento en mi vida, sino que es el resultado de un proceso en mi vida, entonces yo debo de saber que el ser transformado es parte de mi transformación. El ser transformado tiene que ver con que yo sea hecho a imagen de Cristo. Y cuando comienzo a ser transformado a imagen de Cristo, mi corazón se mueve en la dirección de aquello que Dios quiere para mí. Un ejemplo, hay personas que piensan que Dios los está transformando porque en las reuniones carismáticas sienten mucho gozo o porque han logrado experimentar alguna u otra manifestación del Espíritu Santo. Y ellos se sienten bien consigo mismos, pero carecen de compromiso para llevar a cabo la voluntad de Dios en sus vidas. La pregunta
parece tener una respuesta obvia. ¿Están siendo transformados o no? No. ¿Por qué? Porque siempre la transformación te va a llevar hacia un mayor nivel de compromiso con la voluntad de Dios. Si yo estoy diciendo que por haber sentido corrientes eléctricas en mi cuerpo o haber sido derribado al suelo, ya estoy en el proceso de transformación y esto no me está llevando a un mayor compromiso con la voluntad de Dios en mi vida y para mi vida, amados hermanos, nos estamos engañando. Necesitamos entender que el proceso de la transformación siempre nos va a llevar a comprometernos de una forma más profunda con la voluntad de Dios. Y cuando tú recibes algo de parte de Dios, pero esto no te lleva a comprometerte más con Él, lo que recibiste se vuelve infructífero. Porque el propósito de Dios al bendecirnos es que seamos fructíferos. La palabra del Señor lo declara de una manera muy fácil y sencilla. Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Va a ser prosperada en todo aquello para lo cual yo la he enviado. La palabra es sembrada en tu corazón, pero tu corazón no está preparado. Entonces viene el diablo y te roba lo que Dios sembró. Tu corazón tiene situaciones que no has arreglado y mientras dura la reunión te sientes animado para llevar a cabo la voluntad de Dios, pero sales y lo difícil de la vida comienza a impedirte que esa semilla dé fruto. A veces son los afanes. Solo cuando un corazón está preparado y recibe la semilla, esta es prosperada. Y cuando un corazón está preparado, cuando éste está siendo transformado. Ahora, el fruto que como hijos de Dios manifestamos en nuestra vida y para bendición de nuestra generación, siempre, amados hermanos, va a tener acciones y evidencias tangibles que lo sustenten. No podemos decir que somos nuevas criaturas, no podemos decir que hemos nacido de nuevo si nosotros, amados hermanos, no estamos progresando en el camino del Señor. Vea lo que dice 2 Corintios capítulo 3, verso 18. Ese es un pasaje también muy bello. Y me encanta la forma en la cual lo traduce la Reina Valera contemporánea. Escúchelo con atención. 2 Corintios capítulo 3, verso 18. Por lo tanto, todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta como en un espejo, somos transformados como de gloria en gloria. Tu transformación es progresiva. Pero para esto tienes que tener la disposición y la decisión de exponerte a la gloria de Dios. No nos va a transformar la mucha letra. No nos va a transformar, amados hermanos, nuestra rutina piadosa. Lo único que nos puede transformar es el Espíritu de Dios cuando tú decides exponerte a Él y permitir que su obra se lleve a cabo en tu mente y en tu corazón. Entonces, por eso es tan importante este pasaje, porque Pablo está diciendo, por lo tanto, todos nosotros que miramos la gloria del Señor, ¿cómo? A cara descubierta. Es decir, cuando tú estás dispuesto a que los velos que cubren tu rostro te sean quitados por la revelación de Cristo, es que entonces puedes contemplar directamente a Dios y es el impacto de su gloria el que te transforma. No es nuestra liturgia. No es que tanto cantamos, que tanto danzamos, que tanto sabemos. Es que tan expuestos estamos a la gloria de Dios. Y por esto el apóstol dice,
Todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Es decir, el proceso de transformación tiene una finalidad, que Cristo sea formado en nosotros. Y este es el resultado de la obra del Señor, que es el Espíritu. No lo puede hacer nadie más. Amén. Mire, considere lo siguiente. Cada hijo de Dios debería, diga después de mí, debería. Otra vez, debería. Otra vez, debería. Cada hijo de Dios debería tener como principal objetivo en su vida el ser cada día más semejante a Cristo. No es el tener más ministerios, no es el conocer más textos de la Biblia, que todo esto es importante, pero no es fundamental. Lo que es fundamental, amados hermanos, es nuestro compromiso para buscar el rostro del Señor. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros nos enfocamos solo en acumular información, no vamos a ser transformados. Porque la única persona que nos puede transformar es el Espíritu de Dios. Ahora, el ser como Cristo, lamentablemente, no es una de las principales metas o de los principales objetivos de los cristianos del siglo XXI. ¿Qué quieren los cristianos del siglo XXI? Quieren vivir un cristianismo sin Cristo. Quieren tener o hacer celebrar culto a un Dios a su medida. Y en un alto porcentaje quieren a un Dios que bendiga sus planes sin que interfiera en sus vidas. Tú bendíceme, que lo demás a ti no te importe. Tú solamente depositas sobre de mí tu bendición. No tenemos por sumo deseo, por principal objetivo, ser transformados a imagen de Cristo. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad ha pervertido nuestra manera de pensar. Y creemos que nuestra plenitud puede estar en cualquier cosa en la que nos involucremos, que desde luego anhele nuestro corazón, y creemos que con alcanzar el objetivo de aquello que nuestro corazón anhela, seremos plenamente dichosos, plenamente felices. Y este es un error. Nuestra plenitud está en Cristo. Y fuera de Él no hay plenitud. Fuera de Cristo no hay felicidad. No importa cuánto dinero puedas tener, no importa cuánto éxito puedas lograr o alcanzar, siempre nuestro corazón estará necesitado de más, porque nuestro corazón tiene un vacío a la medida de Dios, y solo Dios nos puede saciar. Entonces, ¿de qué manera el diablo nos roba? ¿De qué manera el diablo mata? ¿De qué manera el diablo destruye? Distrayéndonos de ese objetivo que debería ser para nosotros el más importante en el desarrollo de nuestra vida cristiana. Anhelamos tantas cosas y muy pocas de ellas realmente tienen trascendencia. Entonces necesitamos darnos cuenta que solo en la manera en la que tú y yo podamos llegar a ser como Cristo, vamos a poder participar de todo aquello que Dios ha dispuesto para nuestra vida. Dios ha presentado delante de todos y cada uno de nosotros una mesa de bendiciones. Hay un buffet de bendiciones. ¿Y qué sucede? Mientras que tú y yo no seamos transformados en lo íntimo de nuestro ser, no vamos a poder participar de todo aquello que Dios ha dispuesto para nosotros. Y es importante esto. ¿Por qué? Porque si eres transformado, entonces tienes garantía de plenitud y paz. Por eso Jesús dice, yo he venido para que tú tengas plenitud, para que tú tengas paz. Por eso es tan importante entender
la Escritura cuando el Señor Jesucristo dijo: busquen primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. La plenitud está en Cristo. El resto de las cosas que te harán sentir bien o que producirán en ti cierto grado de felicidad y confort son añadiduras, pero tú no puedes cambiar la visión de la transformación para correr tras la añadidura pensando que de esa forma alcanzarás tu plenitud. ¿Comprende? Cuando tú y yo somos transformados, tenemos garantía de parte de Dios de tener plenitud y paz. Ahora, comprometernos con la voluntad de Dios no siempre va a ser fácil o cómodo. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos avanza contra viento y marea. Vamos a encontrar oposición en nuestra sociedad, vamos a encontrar oposición en nuestra familia, vamos a encontrar oposición en nuestro lugar de trabajo, vamos a encontrar oposición en la sociedad. ¿Y qué vamos a hacer? ¿A esperar la oportunidad para ver cuándo el mundo nos permite ser transformados? ¿O buscar cada día la presencia de Dios para que por misericordia y gracia cada uno de nosotros pueda avanzar en su proceso de transformación? No es que esperemos las oportunidades que el cielo nos quiera brindar, es que creemos las oportunidades a partir de la adversidad. Y es ahí donde muchos de nosotros, amados hermanos, nos estamos quedando a la distancia. Si no somos transformados, no vamos a poder disfrutar de todas las bendiciones que Dios ha destinado para nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a andar a ciegas. No vamos a saber qué es realmente lo que Dios está esperando de nosotros. Vean lo que dice la Escritura en Hechos capítulo 9. Libro de Hechos capítulo 9. Versos del 5 al 6. En esta porción de la Escritura vemos el encuentro que tuvo Saulo de Tarso con el Señor Jesucristo. Recuerden que Saulo iba camino a Damasco con una visión clara: deportar a todos los creyentes para encerrarlos y para azotarlos. Y en ese trayecto de su vida, el Señor le sale al encuentro. Y dice la Escritura así: y él contestó: ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar de coces contra el aguijón. Él, temblando de temor, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Saulo puede descubrir la voluntad de Dios porque antes de que la voluntad de Dios le sea revelada, él tiene un encuentro transformador con el Espíritu Santo. Toda persona que esté experimentando en su vida una transformación va a buscar rendir su vida a los pies de Cristo. Lo mismo sus talentos, sus habilidades, sus recursos y capacidades. Sin embargo, la plenitud vendrá, escuche bien lo que voy a decir, la plenitud vendrá como resultado de un proceso a través del cual día a día decidimos rendirnos al señorío de Cristo. Porque eso es lo que enseñó el Señor Jesucristo. Y él dijo: cualquiera que quiera ser mi discípulo debe de negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirme. Hablas de actos de voluntad, actos determinados y comprometidos para participar del proceso. Entonces es importante que entendamos esto, porque si estamos diciendo que estamos siendo transformados por Dios, pero no está brotando de nuestro interior una necesidad por rendirnos más al señorío de Cristo, amados hermanos, nosotros solo estamos sobreviviendo de sensaciones superficiales.
de emociones que no van a trascender en el desarrollo de nuestra vida cristiana. Solo al tener un encuentro con Cristo es que Dios nos va a permitir conocer más acerca de su voluntad para nosotros, y el Espíritu Santo nos va a impulsar para caminar en esa voluntad. Vean lo que dice Hechos capítulo 9, versos del 15 al 16. Leímos en el verso 5 y en el 6 cómo Saulo tiene un encuentro con Jesús y cómo cuando Dios le es revelado, él pregunta: ¿qué es lo que quieres de mí? Y en el verso 15 Dios revela cuál es el propósito que él tiene para Saulo. Entonces es el Señor hablando con Ananías y el Señor le dice: ve allá, porque él es para mí un instrumento escogido. Él va a llevar mi nombre a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Y le voy a mostrar todo lo que tiene que sufrir por causa de mi nombre. Dios está diciendo: quiero que ese hombre me sirva a pesar de la adversidad, a pesar de la dificultad, a pesar de la escasez, a pesar de los obstáculos, y yo estaré con él en su proceso de transformación. ¿Para qué? Para que al final de sus días, aun cuando él sabe que lo está esperando un verdugo para cortarle la cabeza, él pueda decir: he peleado la buena batalla, he guardado la fe, y por lo demás me espera la corona de vida. Ese hombre tiene convicciones. Ese hombre sabe de que a pesar que las situaciones son complejas, él ha participado del proceso que le ha permitido mirar cara a cara al Señor. Y en esa revelación él ha sido transformado, lo cual le ha movido el corazón para tener por sumo privilegio participar de aquello que Dios dispuso para él. Hoy hay muchos cristianos que quieren estar involucrados en la obra de Dios, pero cuando la obra de Dios se vuelve incómoda, desisten. Y sabe, todos y cada uno de nosotros debería de medir su nivel de compromiso en medio de la adversidad. Porque el compromiso que mostramos para las cosas de Dios no puede estar sustentado en una emoción, ni en las circunstancias que en torno a nosotros acontecen. Si nosotros no tenemos convicción de aquello a lo cual Dios nos ha llamado, amados hermanos, nos está faltando profundidad en la relación con Dios. Muchos de nosotros pensamos que servir a Dios es muy sencillo, es muy fácil, es solo hacer o llevar a cabo una tarea. Pero cuando tú no tienes un corazón que ame la voluntad de Dios, incluso el hacer la tarea más sencilla te va a pesar. ¿Por qué? Porque no estás involucrado de la manera correcta. Estás involucrado de forma superficial. Porque servir a Dios, como lo vimos en este ejemplo, nos va a costar. Y tal vez ninguno de nosotros tenga que naufragar. Tal vez ninguno de nosotros tenga que pasar hambre o desnudez. Tal vez ninguno de nosotros tenga que ser azotado 40 veces menos una. Tal vez ninguno de nosotros vaya a ser traicionado por parte de los hermanos. Pero déjeme decirle algo, en el área donde cada uno de nosotros ha sido colocado por Dios, va a enfrentar dificultad para alcanzar la voluntad de Dios. Y es ahí donde nosotros debemos de afirmarnos en la convicción y entonces decirle al Señor: yo estoy dispuesto a seguir adelante en mi proceso de transformación. Porque ni la vida, ni la muerte, ni el presente o el futuro, ni los ángeles, ni los demonios,
ni el hambre o la desnudez me van a poder apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién expresa algo así? Solo alguien que ha sido forjado en el Espíritu Santo. Lamentablemente hoy no solamente atravesamos por un proceso delicado en nuestra sociedad, donde está presente la famosa y conocida generación de cristal, sino que este suceso, este fenómeno social, lo vemos cada vez más reflejado dentro de las iglesias, donde si las cosas no son como yo quiero, si no son como yo espero, si no son como yo sueño o como me gustarían en mi ideal, ya no quiero nada. Tenemos que madurar. ¿Por qué? Porque no se trata del momento que quisiera que fuera como mi corazón, mi mente o mis proyecciones lo idealizan, sino que yo debo de mostrar una actitud de compromiso y fidelidad a lo que Dios me ha llamado a hacer. Pero eso no va a suceder si yo no tengo convicción del proceso que estoy viviendo con Dios. Hay personas que cuando se les exige terminan justificándose y diciendo, bueno, es que yo estoy en el ministerio porque a mí me invitaron, pero nunca me dijeron que íbamos a tener reuniones extra horario de la iglesia, que íbamos a tener que presentar un programa tal vez que no tuviera todos los recursos que yo espero. Nunca me dijeron que si a mí me tocaba limpiar la iglesia no iba a haber trapeadores. Nunca me dijeron que mi salón iba a estar despostillado. ¿Comprende? Estoy hablando de nimiedades. Si consideramos lo que la iglesia primitiva tuvo que atravesar para servir a Dios. ¿Dónde entonces surge la convicción? En el secreto con Dios. Y solo en el secreto con Dios es que vamos a poder responder a la pregunta universal. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Porque déjame decirte algo que es bien importante. Dios tiene una voluntad universal para toda la humanidad, para su iglesia y para sus hijos. Esta está plasmada en la Escritura. Amén. La voluntad universal de Dios para la humanidad, para su iglesia, es decir, para sus hijos. Pero hay una voluntad de Dios personal, que esa nos es revelada por el Espíritu Santo en la medida en la cual nosotros nos exponemos a Él. Me encanta cuando el profeta Isaías dice que antes de la manifestación del Rey, todo valle debe de ser alzado, todo monte debe de bajarse, lo torcido debe de enderezarse y lo áspero debe de allanarse. Condiciones distintas, exigencias particulares. Es ahí donde entra la voluntad particular de Dios. Pero permítame aclararle algo. Toda voluntad particular de Dios estará dentro de la voluntad universal de Dios. ¿Qué significa? Que el Espíritu Santo nunca se va a contradecir, que el Espíritu Santo nunca te va a revelar algo que vaya en contra de lo escrito. Ay, pastor, es que a mí Dios me hizo sentir que yo ya no me debo de congregar, que Él me habla aquí, mire, cerquita, cerquita al oído. ¿Para qué voy? He encontrado creyentes que dicen, yo no reconozco pastor sobre mi vida, porque Jehová es mi pastor. Y se lo toman muy en serio. Y muchos de nosotros tenemos dogmas en nuestra vida que contradicen la Escritura, porque creemos que es una revelación de Dios a nuestro corazón. Y estamos equivocados.
Necesitamos entender que el Espíritu Santo jamás va a contradecir la palabra de Dios. Y es en ese tenor que entonces volvemos a preguntar, bueno, y entonces, ¿qué es lo que Dios espera? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Mire, Dios quiere que usted y yo, de acuerdo a lo que tenemos proyectado en la imagen, transitemos por un proceso de transformación. Sin Cristo, nosotros somos un árbol seco. Pero por la acción del Espíritu, usted y yo podemos convertirnos en un árbol frondoso. Solo cuando el Espíritu nos revela a Jesús es que en Él podemos entender la voluntad de Dios para nosotros. Y el Espíritu Santo, amados hermanos, está buscando una generación de hombres y mujeres que estén dispuestos a experimentar la transformación de sus vidas por la obra del Espíritu Santo. No podemos decir es que yo soy ya una nueva criatura si yo no he sido transformado. No puedo pensar que yo estoy avanzando en el camino del Señor si mi vida no está siendo rendida a los pies de Cristo y a su señorío. Entonces, debemos entender esto. Dios está buscando a hombres y mujeres que estén dispuestos a experimentar la transformación de sus vidas por la obra del Espíritu Santo, a fin de que cada uno pueda ser hallado disfrutando de la plenitud del Señor como resultado de hacer su voluntad conocida y revelada. Diga conmigo, voluntad conocida y revelada. ¿Cuál es la voluntad conocida? La voluntad de Dios escrita. ¿Cuál es la voluntad de Dios revelada? Lo que el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu y produce en nosotros convicción. Amén. Entonces necesitamos darnos cuenta que solamente si nosotros somos transformados por la obra del Espíritu Santo, vamos a poder ser hallados disfrutando de la plenitud del Señor como resultado de hacer su voluntad conocida y revelada. Entonces, ¿dónde está la plenitud? La plenitud es el resultado de un proceso donde tú conoces a Dios, Dios te revela su voluntad y tú comienzas a trabajar en ella. Por eso es tan hermosa esa porción de la Escritura cuando dice que va a ser bienaventurado aquel que cuando su Señor vuelva lo encuentre haciendo su voluntad. Ahí está la felicidad, ahí está la plenitud. No es un evento, es el resultado de un proceso de morir a nosotros mismos y de invertirnos en lo que Dios nos ha revelado que quiere hacer a través de nuestra vida. Y no a todos nos es dada la misma revelación personal. Por ejemplo, Pablo es enviado a los gentiles, mientras que Pedro es apóstol para los judíos. ¿Están dentro de la voluntad de Dios? Claro que sí, pero cada uno desde su trinchera. Pablo dice, ¿acaso todos son apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos hacen milagros? Es más, ¿todos hablan lenguas? La respuesta a cada una de estas preguntas es no. ¿Por qué? Porque a pesar de que el cuerpo consta de muchos miembros, no obstante, es uno solo. Entonces, dentro de la voluntad manifiesta de Dios, esta voluntad conocida, va a haber directrices personales que Dios despierte en tu corazón y que a nadie le va a pedir cuentas de esa directriz sino salvo a ti. Y por eso es importante tener convicción de saber a qué nos ha llamado el Señor. Vean lo que dice la Escritura allí en Deuteronomio capítulo 10.
Deuteronomio capítulo 10, verso 12 y verso 13. ¿Lo tiene? Mire, dice la escritura así: y ahora, Israel, ¿qué es lo que el Señor tu Dios pide de ti? Vamos a repetirlo una vez más, pero en lugar de decir Israel, usted dice su nombre, amén de que se llame Israel. ¿Ok? 1, 2, 3. Y ahora, Samuel, ¿qué es lo que el Señor tu Dios pide de ti? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Recuerda a Pablo cuando tuvo ese encuentro con el Señor Jesucristo camino a Damasco? Después de tener claridad sobre quién es aquel que le está hablando, lo primero que surge en su corazón es agradarle. Señor, ¿qué es lo que quieres que haga? ¿Qué es lo que quieres de mí? Y Dios nos responde. Y dice la escritura así: solamente quiero que temas al Señor tu Dios. Diga después de mí: temer a Dios. Temer a Dios. ¿Sabe de qué está ausente la iglesia además de voluntad? De temor de Dios. No sabemos qué es el temor de Dios. Temor de Dios no es tenerle miedo a Dios. Ay, Diosito, ya me lo imagino, después de que peco, ya está allí en su trono con su látigo dispuesto a golpearme. Eso no es temor de Dios. El temor de Dios es vida y es el principio de la sabiduría. Temer a Dios, todo de ello, solo por el hecho de querer respetarlo, de querer honrarlo. Continúa la escritura diciendo que vayas por todos sus caminos. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que caminemos por su senda. Ya lo expresa la escritura: dame, hijo mío, tu corazón y sigan tus ojos por mis caminos. ¿Queremos estar en el camino del Señor? Necesitamos, amados hermanos, dirigir nuestro corazón hacia Él. Porque entonces, si ponemos nuestro corazón en las manos del Señor, Él nos va a inclinar en la dirección que Él quiere. Y vamos entonces a hallarnos dentro de la voluntad de Dios. Y que ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Es decir, ¿qué quiere Dios de mí? Pues quiere que mi servicio a Él sea una expresión apasionada de mi convicción de que Él es digno de recibir aquello que yo estoy haciendo. A veces mostramos pasiones equivocadas, mal enfocadas. Y cuando se trata de las cosas de Dios es donde somos más apáticos, donde somos más indiferentes, donde somos más fríos, donde las cosas menos nos importan. Porque no estamos siendo transformados. Estamos entretenidos en un sistema de reglas, formas, costumbres, pero no estamos siendo transformados. Solamente deseo que temas al Señor tu Dios, que vayas por todos sus caminos y que ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Aquí no hay lugar para tibiezas. O estamos en Cristo y le servimos con todo el corazón, o, amados hermanos, no estamos. Verso 13. Quiero de ti
que cumplas mis mandamientos y estatutos, los cuales te ordeno cumplir hoy, para que tengas plenitud. ¿Se da cuenta cómo la plenitud de nuestras vidas, esa vida abundante que Cristo nos prometió, es el resultado de un proceso de vida? No es algo que va a llegar a nuestra vida de forma mágica, si usted lo quiere, de forma espontánea sería la palabra más correcta. Es algo que va a dar a luz en nosotros el Espíritu del Señor solo en la medida en la cual nosotros menguamos. Pero si nosotros no nos exponemos ante la gloria del Señor para poderle mirar a cara descubierta, jamás seremos transformados a la semejanza de Cristo. Nuestra plenitud es el resultado de nuestra vida rendida al señorío de Cristo. Nadie que se aparte de Cristo puede ser feliz. Lo repito, nadie que se aparte de Cristo puede ser feliz. Piensa en el joven rico. Este hombre tenía muchas riquezas. ¿Y cómo se alejó de Jesús? Triste, decepcionado. Zaqueo es un hombre que tiene muchas riquezas. Usted sabe cómo resolvió Zaqueo tratar con sus riquezas. La mitad la doy a los pobres. Zaqueo el comunista. La mitad se la voy a dar a los pobres y si a alguien he defraudado le voy a pagar 4 veces lo que le defraudé. Está lleno de gozo. Es que hay victorias a los ojos de los hombres que son derrotas a los ojos de Dios. El joven rico pudo guardar su dinero, pero no le dio plenitud. Y Zaqueo, en convicción, entrega sus riquezas y tiene tal nivel de gozo y plenitud que Jesús dice: de cierto les digo que hoy la salvación llegó a este lugar. ¿Dónde está tu plenitud? Poner nuestra felicidad en las riquezas es una trampa. En nuestro esfuerzo personal es una mentira. Lejos de Cristo, ninguno de nosotros puede tener plenitud. Y tal vez hoy estemos atravesando por una estación semejante al verano, semejante al invierno. Pero si participamos del proceso de transformación que Dios está poniendo delante de nosotros, amados hermanos, nos esperan bendiciones. Pero tenemos que comprometernos con aquello que Dios nos está mostrando a través de su Espíritu en el secreto. ¿Qué es lo que quieres de mí, Señor? ¿Qué es lo que deseas de mí? Yo antes de siquiera imaginar y que me cruzara por la mente la idea de ser pastor, mi principal anhelo, hablando de los 5 ministerios, era ser evangelista. Allí estaba mi corazón, allí estaba mi deseo. Y recuerdo que estando yo muy joven, tendría alrededor de 19 años, 20 máximo. Me acuerdo haber hecho un viaje a Ciudad Juárez, a una iglesia que estaba experimentando un avivamiento. Y estuve en esa congregación y disfruté de todo lo que en ese lugar hubo, la administración muy hermosa. Pero sabía una cosa, que si en mí no había acción, la bendición sería infructífera. ¿Qué hice entonces? Pues terminando la reunión, me fui a la plaza de Ciudad Juárez, ahí a su kiosco, y allí me puse a predicarle a la gente. No te puedo decir que gané almas, ni una sola.
pero había un gozo indescriptible en mí que me daba plenitud en mi caminar cristiano. ¿Por qué nos aburrimos de seguir a Cristo? ¿Por qué nos cansamos de la obra del Señor? ¿Por qué estamos tan débiles y con una fe tan fluctuante y aún somos niños zarandeados por las circunstancias? Porque no hemos sido transformados por el Espíritu del Señor. Porque no hemos participado activamente de una relación de intimidad con Dios. De ahí viene un principio: la intimidad transforma, la distancia deforma. ¿Quieres parecerte a Cristo? Intima con Él. ¿Quieres distorsionar la imagen de Dios en ti? Apártate de Él. Puedes justificarte en terceras personas, en diferentes situaciones. El resultado siempre va a ser el mismo. No importa en qué te justifiques. Si tú te alejas de Cristo, la imagen que Él tenía dispuesta para ti se va a distorsionar. Solo en la intimidad es que somos transformados. ¿Comprende eso? Entonces, es importante que lo tengamos presente, porque solo de esa manera vamos a poder alcanzar la voluntad de Dios para nuestra vida. Y entonces va a ser claro para ti qué es lo que Dios quiere de ti. De manera global, de manera universal, Dios quiere que seamos creyentes que le temen, creyentes que andamos en sus caminos, que amamos y servimos a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Gente que cumple sus mandamientos y estatutos y que como consecuencia de todo esto experimenta en su vida plenitud. Ay, pastor, es que yo quería orar para que Dios me quitara el mal carácter. Ríndete. Es que yo quería que usted orara para que Dios me bendijera. Trabaja más efectivamente. No más horas, más efectivamente. ¿Cuál es nuestro problema? Amamos tanto el evento y despreciamos tanto el proceso. Queremos que si Dios va a hacer algo, lo haga ya, ahorita. Ahorita me dispongo, Señor. Ahorita ya, pero transfórmame ya. No, no va a pasar. Tienes que transitar el proceso con Dios y permitir que Él atienda tus particularidades, porque tus problemas no son sus problemas y sus problemas no son los tuyos. Qué padre sería que Dios nos tratara de forma general y que dijera, bueno, todos a partir de ahora les subo 20% en su fe. Sería genial, pero el punto es que todos tenemos contextos diferentes, luchas distintas. Y entonces, ¿cuándo va a acontecer una visitación general del Espíritu Santo? Cuando haya visitaciones particulares y nos juntemos a adorar. Entonces, créame, el fuego de Dios arderá. Lo que vemos reflejado en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo desciende, es el resultado de avivamientos personales. Lo vemos de manera general, porque Lucas no se entretiene a decirme que cada uno de esos cerca de 120 pagó su propio costo. Cada uno de ellos pagó su costo de llegar a la reunión, de buscar la presencia de Dios cada día después de la ascensión del Señor Jesucristo. Ahora es bien interesante cómo todo fuego tiende a extinguirse. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo resucita al Señor Jesucristo al tercer día después de que el Señor entregue el Espíritu. El Señor resucita y comienza a manifestarse primero a los 12. Se revela a ellos. Luego dice el apóstol Pablo que durante 40 días el Señor Jesucristo se manifiesta a cerca de 500 creyentes. Y a todos les habla de una sola cosa: el reino de Dios. Luego a todos ellos los cita
en la cima de una montaña y ante sus ojos él comienza a ascender a la presencia del Padre. Una nube lo cubre de aquellos que están expectantes y se acercan dos ángeles a decirles: este mismo Jesús que ahora ha sido tomado de entre ustedes, volverá. ¡Qué hermosa experiencia! Pero para el 10º día solo hay 120, ya no 500. ¿Qué pasó con los demás? No, es que tengo que trabajar. ¿Tú qué crees que voy a estar orando todos los días? Por eso no somos avivados. ¿Por qué? Porque trabajamos. No, entiende. Un poco más allá. Porque no priorizamos las cosas del reino. Por eso andamos con una velita dominguera. Cuando la Escritura dice que él hace sus ministros llama de fuego. Nos falta tanto para poder manifestar todo lo que Dios ya nos ha concedido en Cristo. Y le reitero, de mi experiencia como evangelista, que no fue la única, tuve muchos años trabajando en el ministerio evangelístico. Puedo decirle y garantizarle una cosa: solo moverte dentro de la voluntad de Dios y hacer lo que el Espíritu te dice que hagas, traerá plenitud a tu corazón, aunque no tengas el resultado que tú idealizaste. Porque cualquiera de nosotros podría tener un concepto de sí más alto que el que debería de tener. Yo conocí a una persona que decía: no, para teólogo, yo; para maestro, yo; para enseñar Biblia, yo. Y pobre persona, nunca obtuvo lo que había idealizado en su mente. ¿Por qué? Porque no tenía el corazón para recibir todo lo que Dios tenía destinado para él. Y lo que Dios tiene destinado para nosotros no son números, es plenitud. No es un cargo, es paz, es gozo en el Espíritu Santo. Yo no quiero eso, yo quiero un título, a mí llámenme profeta. No. Estamos perdidos, extraviados completamente, porque estamos tras la añadidura. Cuando el propósito para el cual vino Cristo es para que tú y yo tengamos plenitud, y esa plenitud es el resultado de un proceso que se vive en rendición y que se dará como resultado de hallarte haciendo la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios para tu vida no siempre, escúchalo bien, esa voluntad de Dios para ti, personal e individual, no siempre es rimbombante. Años atrás, recuerdo cuando a mí me tocaba hacer la limpieza de los baños o hacer la limpieza del templo, y lo hacía con mucha alegría. ¿Por qué? Porque sabía para quién era. Y a veces se nos olvida para quién hacemos lo que hacemos. ¿Para quién tocamos un acorde? ¿Para quién apretamos un botón? ¿Para quién elaboramos un alimento? ¿Para quién elevamos una oración? ¿Para quién extendemos una mano? ¿Para quién? Necesitamos la transformación que nos va a llevar a esa plenitud de sabernos que estamos haciendo la voluntad de Dios. Y reitero, la voluntad de Dios para nosotros no está casada con números, títulos o actividades. Está comprometida con tu plenitud. Yo le puedo asegurar una cosa, que después de que Jeremías comprende el propósito de Dios para su ministerio, nunca más se volvió a quejar.
nunca más volvió a sentirse frustrado. Porque comprendió en el secreto cuál era la voluntad de Dios para él. Y una voluntad preciosa. Se lo resumo. Jeremías no es levantado solo como un profeta. Él es algo más que un profeta para el pueblo de Israel. ¿Qué es Jeremías? Jeremías es una señal. Es un testigo de que Dios no abandonó a su pueblo en medio de su necedad. No hubo convertidos, ni los necesitaba. La plenitud de Jeremías estaba en saber que estaba cumpliendo con la voluntad de Dios, aunque tuviera los pies en el cepo. No es un número, no es un título, es el resultado de un proceso que se vive en rendición a la voluntad de Dios. Amén. Por eso es que debemos de considerar lo que el apóstol Pablo expresa y dice en 1 Corintios capítulo 15, verso 58. Y si usted ve en la imagen, contémplese usted alcanzando el propósito de Dios, logrando llegar a la meta. Porque le decía, muchas veces el llamado de Dios para nuestra vida no va a ser rimbombante. Yo estoy en contra de esos profetas que a todo el que le profetizan lo lanzan a las naciones. Porque esto no puede ser entendido como un propósito global de Dios para el cuerpo de Cristo. Es un propósito particular de Dios para unos cuantos. Y nos duele aceptar eso. Pero no todos vamos a ser ojo dentro del cuerpo de Cristo, porque si todos fuésemos ojo, diría el Señor, ¿dónde está entonces el cuerpo? Cada uno tiene que servir a Dios con integridad, con compromiso, desde la trinchera en la cual Dios decidió colocarle. Y entonces cobra sentido esta expresión de Pablo que dice, así que, amados hermanos míos, manténganse firmes y constantes y siempre creciendo en la obra del Señor, seguros de que el trabajo que ustedes en el Señor no carece de sentido. ¿Por qué haces lo que haces? Si a nadie le importa, si nadie lo ve. Porque Dios lo ve. Porque Dios lo ve y si Dios lo ve es suficiente. Da Vinci, cuando estaba pintando la Capilla Sixtina, le dijeron, pero no te ocupes tanto de las esquinas, no son tan importantes. Y en ellas hay cuadros más impactantes y hermosos que el de la creación, que es tan famoso. El lienzo de la creación no es más grande que el pizarrón que tenemos en la parte de atrás. Allí donde se toca el dedo de Adán, se estira el dedo de Dios y el de Adán apenas como que hace el intento. Y dije, no te preocupes de los lugares que no son tan rimbombantes. Y él expresó y dijo, es para una causa divina. Yo no me perdonaría no poner toda mi capacidad, incluso en aquellos lugares donde el ojo común no pondrá su atención. Eso te habla de compromiso con lo que eres, con lo que fuiste llamado a ser. Y entonces tenemos que, amados hermanos, darnos cuenta que podemos estar atravesando por procesos duros, difíciles, pero es nuestra convicción la que nos va a mantener avanzando. ¿Por qué? Porque lo que hacemos para el Señor no carece de sentido.
Tiene un porqué, para mí tiene un porqué. ¿Cuál? Dios me llamó a hacerlo. ¿A ti a qué te llamó? Tal vez por eso no disfrutas lo que haces y no encuentras en ello plenitud, porque estás haciendo algo que Dios no te llamó a hacer. He conocido gente con un corazón muy humilde ante el Señor, que no saben ustedes con qué amor limpian los baños de gente descuidada que en provincia, al no tener un piso pavimentado, a puro raíz de tierra, entran con sus zapatos todos enlodados al baño, lo utilizan y se van, sin siquiera reparar en el que sigue. Y estas personas limpian el área para el siguiente. Y cuando me acerco a ellos para agradecerles lo que hacen, no ha habido uno hasta este día que no me responda, es para la gloria de Dios. ¿No están dando la conferencia? ¿No están imponiéndole manos a nadie? ¿No están dando consejerías? Están limpiando un baño que está muy lejos y sucio. Y lo hacen con amor, porque tienen convicción. Yo creo que esas personas están siendo transformadas por Dios en su servicio. Pero nosotros nos cansamos muy fácil. Nos hartamos más fácil. ¿Y sabe por qué? Porque no hemos visto a aquel que nos llamó. Si tú lo contemplases, lo amarías. Pero no lo hemos visto. No hemos tenido ese encuentro con Él que nos lleve a amar lo que Él nos dio el privilegio de hacer. Y eso, amados hermanos, nos impide disfrutar de esa vida abundante que solo se obtiene como resultado del proceso en el cual somos transformados, quebrantados y guiados a hacer la voluntad de Dios. Sencillo. ¿Quieres ser pleno? Haz la voluntad de Dios. Amén. Póngase de pie, por favor. Vamos a dar gracias a Dios.